Vale, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar organizado por SGS. Gracias por acompañarnos hoy y por su interés en este espacio. Mi nombre es Ana María y estaré acompañándolos durante los 45 minutos de esta transmisión. Muchas gracias por conectarse. Sé que están desde varias partes de España. La sesión de hoy se titula The Pledge on Food on Waste, certificación sostenible y responsable para proveedores de servicios de alimentación. En esta sesión conoceremos en detalle el alcance de la Ley 1/2025 sobre prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios, así como las obligaciones que impone para los operadores. Vamos a dar unas breves indicaciones técnicas antes de comenzar el webinar. Vale, en la primera diapositiva pueden ver, si es la primera vez que ustedes se conectan en Google Chrome, por favor utilizar Google Chrome porque pues, es recomendado para este tipo de plataformas. Si tienen algún problema de conexión pueden refrescar con F5 para que se refresque la pantalla y así con esto puedan tener micrófono y audio habilitado. En el navegador, en la parte superior de su pantalla, hay un icono de candado y le pueden dar gestión a los permisos de micrófono y cámara si fuera necesario. Vale, por otro lado, desde ya pueden empezar a enviarnos sus preguntas. Estas preguntas se les dará respuesta al finalizar el webinar. Si al enviar la pregunta les aparece un asistente como un chatbot automático, y si no lo necesitan, por favor darle pulgar abajo y así con eso la pregunta será directamente enviada al chat técnico y a los ponentes. También encontrarán formación relacionada en los links de interés, en los iconos en la parte de abajo de ustedes. Hay unos iconos que es como un clip. En ese encontrarán los enlaces de interés, ya sean formaciones y blogs relacionados con la temática del día de hoy. Al finalizar la sesión y antes del turno de preguntas y respuestas, les compartiré una breve encuesta para que nos dejen su feedback, ya que es importante, y en ella pueden proponer nuevos temas, autorizar al contacto por parte de SGS. Ahora bien, les voy a dar la presentación a los invitados del día de hoy, de nuestra sesión. Por una parte está Marco Sandri, que es Global Manager en Pledge de Food on Waste, lidera el desarrollo e implementación internacional y es responsable del esquema. Por otro lado, Ana María de Vega Franco, que es consultora y auditoria senior de sostenibilidad y seguridad alimentaria. Tiene más de 19 años de experiencia y forma parte del equipo certificador de SGS. Y el cliente, un invitado especial que es Rodrigo Arribas Burgoa, director en Magic Costa Blanca, con experiencia en dirección de operaciones y gestiones hoteleras, compartirá la experiencia práctica de implementación de Pledge. Muchas gracias por asistir y ahora bien les doy paso a la presentación. Ana María. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana María Vega y bueno, voy a resumir la Ley 1 del 2025 que se publicó el 1 de abril del año pasado de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Dicha ley... Vale. Dicha ley establece un marco normativo común para reducir el desperdicio de alimentos en España a lo largo de toda la cadena alimentaria. La finalidad, integrar la prevención del desperdicio en la gestión habitual de los operadores, abordando el problema desde la perspectiva ambiental, económica y social. Esta ley se alinea con los compromisos internacionales de sostenibilidad de la Agenda 2030 que todos conocemos, con el ODS 2 de hambre cero, el ODS 11, 13, 14, 15, 17 y especialmente con el ODS 12 en su meta 13, su meta 3, perdón, que me indica la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y al consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Lo que busca es reducir de forma significativa el desperdicio alimentario antes del 2030. Además, esta ley, Además, esta ley modifica la Ley 9 del 2017 de contrato del sector público para que incluya la condición en los pliegos de contratación de servicios de alimentación en instituciones públicas
el proveedor incluya prácticas adecuadas desde el punto de vista de prevención de desperdicio alimentario del cumplimiento de la ley. A nivel regulatorio no solo tenemos la ley 1 del 25, sino también la ley 7 del 2022 de abril de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Esta ley solicita medidas, ya desde el 2022, nos solicitaba medidas para prevenir y reducir la generación de residuos alimentarios a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Además, esta ley nos fomentaba la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano, priorizándolo frente a la alimentación animal y a la transformación en productos no alimentarios. En ella nos define qué es residuo y qué es desperdicio alimentario, que es una de las dudas. ¿Qué es residuo? Toda la sustancia de la cual el poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse. Y un desperdicio alimentario es aquella parte de alimentos que está destinada a ser ingerida por el ser humano y que termina desechada como residuo. Vamos a ver cuáles son los objetivos. Ahora ya sí. Vemos cuáles son los objetivos principales de la ley. En estos objetivos, el primero es la reducción del desperdicio alimentario en toda la cadena, priorizando siempre la prevención frente a la gestión del residuo. El siguiente es impulsar la economía circular en el sistema alimentario, promoviendo aprovechamiento de recursos y subproductos, también a lo largo de toda la cadena. Y además fomentar la utilización eficiente de los recursos, garantizando la sostenibilidad en producción, distribución y consumo. Además, tenemos que analizar las causas y, cómo no, las consecuencias de ese desperdicio alimentario. Además, me contribuye, como acabamos de decir, a la Agenda 2030, especialmente en producción y consumo responsable. Promueve la donación segura, trazable de los alimentos aptos para el consumo y sensibilizar y formar a todos los agentes de la cadena alimentaria y a toda la ciudadanía. Además, como último, la estimulación de la investigación, innovación, monitorización, pues, para reducir las pérdidas y desperdicio. Es muy importante realizar la medición tanto cuantitativa como cualitativa de forma rigurosa del desperdicio que nosotros generamos. De esta forma vamos a complementar los diferentes eslabones del sistema alimentario. Además, la ley me fija objetivos cuantificables alineados con la Agenda 30 que hemos hablado inicialmente. La reducción del desperdicio alimentario, venta y consumo, la reducción de pérdidas de alimentos en cadenas de producción y suministro y además la reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. A ver, para todo esto es muy importante, lo vamos a ver a continuación, establecer una jerarquía de prioridades en la gestión de pérdidas y desperdicio alimentario cuya generación no haya podido evitarse. Y además, como os he comentado, la formación, sensibilización e informar a todos los actores de la cadena alimentaria para lograr la prevención, la reducción de pérdidas y desperdicio alimentario a través de la gestión adecuada de los alimentos y residuos sin poner en riesgo la seguridad, calidad e higiene de los alimentos. Para cualquier empresa es esencial conseguir la eficiencia en el uso de los recursos naturales, sociales, económicos, productivos a lo largo de toda la cadena alimentaria. No priorizando únicamente la parte económica, pero siempre velando por la sostenibilidad de nuestro sistema alimentario. Lo prioritario siempre es la prevención. Si no es posible, tenemos que fomentar la donación de alimentos para el consumo humano, otros tipos de redistribución, priorizándolo, frente a otros tipos como también la alimentación animal, la transformación de otros productos alimenticios. Vamos a ver a quién aplica, cuál es el ámbito de aplicación de la ley. La ley aplica a todos los agentes de la cadena alimentaria, productos agrarios ganaderos, cooperativas, industria de transformación, distribuidores de supermercados, hostelería, restauración, servicios de comidas, organizaciones sin ánimo de lucro que distribuyen alimentos, administraciones públicas y tenemos como excepción las microempresas y pequeños establecimientos que bajo ciertos umbrales de superficie de ingresos están exentos de algunas obligaciones formales, aunque sí que deben respetar los principios de prevención y donación. Además, vamos a ver
comentado al principio, esa jerarquía de prioridades. ¿Cuál es la jerarquía de prioridades? Cuando no podemos evitar el excedente, pues tenemos que aplicar esta jerarquía. Primero, la prevención de desperdicio, como hemos hablado, con una mejor planificación, con una gestión de las compras, un diseño de procesos. Seguido, la donación o redistribución para el consumo humano. La siguiente sería la alimentación animal o fabricación de piensos. Como cuarta opción, el uso como subproducto industrial. Y como última opción, el reciclaje, la valorización a través de compostaje, biogás o energía. Además, para poder, y en hostelería, pues bueno, como os van a comentar un poquillo más adelante, en hostelería también la ley habla que los clientes les tenemos que permitir que se lleven las sobras. Pero esto lo vamos a comentar más adelante. En cuanto a los planes de prevención, de pérdidas de desperdicio, todas las empresas, según el tamaño, tienen que elaborar el plan de prevención de desperdicio alimentario en el que se identifique claramente la jerarquía de prioridades. Hay que identificar dónde y por qué se generan esas pérdidas, los volúmenes, causas, responsabilidades. Además, hay que definir medidas concretas para prevenir el desperdicio. Tengo que cuantificar y registrar ese desperdicio alimentario, aplicando la jerarquía de prioridades de usos que acabamos de ver, prevención, donación y otros usos, y además impulsar acuerdos de donación con entidades sociales. Esos acuerdos de donación tienen que incluir, por ejemplo, las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de productos, los compromisos de los agentes de la cadena alimentaria, la selección de los alimentos a donar, que hará el agente donante en este caso, y la posibilidad de que la organización receptora rechace esa donación, debiendo quedar debidamente justificado. Se van a decidir las condiciones de la devolución, recogida, transporte y conforme todo ello al convenio que esté formalizado. Además, las microempresas tienen un tratamiento especial en este caso. Están exentas de obligaciones formales como elaborar el plan de prevención y firmar acuerdos de donación. Sin embargo, tienen que cumplir los siguientes principios. Pues actuar conforme al principio general de prevención y respetar la jerarquía de prioridades cuando existan esos excedentes. Vamos a ver que esta es una de las dudas que más surgen, y es en el caso de la donación y redistribución de alimentos. La ley refuerza esta donación de alimentos aptos para el consumo como opción prioritaria cuando no podamos evitar el excedente. ¿Cuáles son los aspectos clave? Pues la promoción de acuerdos de donación estables, como os he comentado antes, la prohibición de cláusulas que impidan donar y la garantía de esa seguridad alimentaria y trazabilidad. La donación se integra como parte de la gestión habitual del excedente. Vamos a ver ahora las obligaciones de forma muy rápida, las obligaciones por sector. En cuanto al comercio y distribución, el fomento de productos próximos a su fecha de caducidad o consumo preferente, medidas para ajustar formatos, precios o promociones, información sobre la seguridad del producto, productos que tengan imperfecciones, que sean poco estéticos, que sean feos, fomentar buenas prácticas comerciales y sobre todo la sensibilización. En cuanto a las administraciones públicas, pues integración de la prevención en la contratación pública, como he hablado al principio, aplicación en comedores colectivos, acciones de sensibilización en la planificación de menús, de compras, a través de una compra sostenible, pues, teniendo en cuenta pues, alimentos frescos, de temporada, de proximidad, la cocina de aprovechamiento, correcta interpretación de fechas de caducidad y fechas de consumo preferente, que en muchos casos no están claras, reciclaje, materiales de envasado, la construcción de otros negocios, apoyar la investigación e innovación para buscar soluciones tecnológicas que me alarguen la vida de los alimentos, que yo pueda reutilizar y revalorizar ese alimento. Y además, pues incluir en programas de alimentación escolar pues, elementos de concienciación para educar en la prevención de pérdidas y en la reducción del desperdicio alimentario. La parte de hostelería y restauración lo vais a ver más adelante,
Pero además, pues bueno, entre otros, para que veáis que también está alineado con esta ley, se pide la flexibilización de esos menús, que el cliente, como os he comentado antes, tenga derecho a llevarse la comida sin coste adicional, que no haya consumido. Tengo que tener medidas de planificación para reducir ese desperdicio, mejorar la calidad de, bueno, la fracción orgánica segregada, eso lo vais a ver más adelante, y la formación y sensibilización. Además, en cuanto a las obligaciones específicas a empresas y entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la distribución de alimentos para la donación de alimentos, el consumo humano, tengo que tener en cuenta la legislación. Las empresas, estas empresas que se dedican a la distribución de alimentos para la donación de alimentos aptos para el consumo humano, tienen que cumplir con lo indicado en el Reglamento 852 del 2004. Además, tienen que garantizar la trazabilidad. Tienen que mantener las correctas prácticas de higiene, la conservación, manipulación y todos los alimentos bajo su control. Tienen que tener instalaciones y equipos adecuados para garantizar esa calidad y seguridad alimentaria, incluyendo dispositivos que me permitan mantener esa cadena de frío en caso de que resulte necesario. Realizar la donación sin ningún tipo de discriminación, destinar la donación a personas en situación de vulnerabilidad y luego además facilitar la información alimentaria de acuerdo al reglamento C69 en el que yo tengo que informar sobre alérgenos y toda la información de ese alimento, ¿vale? ¿Cuándo entra en vigor esta ley? La ley 1 del 25, el 1 del 4 del 2026. Nos queda todavía un poquito para poder ponerlo en marcha. La ley prevé un régimen sancionador para incumplimientos graves, con multas que pueden oscilar desde cantidades moderadas hasta centenares de millones de euros, según la gravedad y el impacto del desperdicio. La ley establece que para garantizar el cumplimiento hay que considerar como infracción el no disponer del plan de prevención cuando sea obligatorio, no respetar la jerarquía de prioridades y destruir alimentos aptos para consumo sin causa justificada. Como conclusión, respecto a esta ley, introduce un enfoque estructural frente al desperdicio alimentario, incorporándolo en la gestión ordinaria de las empresas y administraciones. Su aplicación busca reducir los impactos ambientales y sociales, mejorar la eficiencia del sistema alimentario y avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. Y ahora os va a comentar Marco, te doy paso. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias para compartir la ley que hay en España. Pues ahora quiero empezar desde el principio, la verdad, o sea, ¿por qué el desperdicio alimentario es un problema? O sea, ¿por qué es un problema tan grande que España quiso poner una ley por este tema? Y luego vamos a ver cómo la certificación de Pledge on Food Waste puede ayudar a la hostelería para cumplir con esta ley de efecto práctico y estructurado. Pues empezando desde el principio, hay un problema muy grande, pues 1/3 de todos los alimentos producidos se desperdicia, esto a nivel global. Y esto es equivalente a 1.3 mil millones de toneladas que se tiran cada año. Y si vamos a ver en la derecha la composición del desperdicio global, vamos a ver que los residuos orgánicos son casi la mitad de todo lo que se produce, pues 44% es residuo orgánico y a veces no pensamos que es tan grande este número. La segunda cosa que tenemos que tener en mente es que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercero país que más emite gases de efecto invernadero, después de China y Estados Unidos. ¿Por qué esto? Por dos razones. La primera es que todos los recursos que se utilizan para producir los productos. Y la segunda razón es cuando se lleva el desperdicio alimentario al vertedero, esto produce metano. El metano es más potente del CO2 y esto contribuye al calentamiento global.
Pues por eso es muy importante prevenir y reducir el desperdicio alimentario. Y otro dato importante es que el 8% de todos los gases de efecto invernadero globales son por el desperdicio alimentario. Y haciendo una comparación, el sector de la aviación solo el 2.5% de los gases globales, pues el desperdicio alimentario es casi 3 veces más del sector de la aviación. Pues, ¿por qué en la hostelería sigue siendo un problema? O sea, tenemos mucho desperdicio alimentario en este sector. Pues hay muchas razones, claramente, y me gustaría enseñar 3 razones que pienso que sean muy importantes de ilustrar. La primera es que las empresas no tienen un sistema de control, pues no miden cuánto desperdicio alimentario producen. Y claro, si no sabes qué tienes como desperdicio, cuánto, cuándo lo haces y por qué lo haces, pues es difícil reducir. Pues no se puede gestionar lo que no se mide. Esto es un punto clave. La segunda razón es que los empleados no están involucrados ni recompensados por reducir el desperdicio alimentario. Pues para alcanzar este objetivo se necesita un equipo comprometido que es esencial para el éxito. Y esto muchas veces falta en los hoteles y restaurantes. Y la tercera razón es que las empresas subestiman. Perdón, tengo un problema con la slide, creo. Vale. Pues que muchas empresas subestiman la oportunidad de ahorro económico en reducir el desperdicio alimentario. Pues la verdad que hay una oportunidad muy grande en ahorrar costes con la reducción de desperdicio alimentario. Pues el coste del desperdicio puede representar entre el 6 y el 14% de su ingreso por alimentos. Pues vamos a hablar un poco de la certificación de Pledge on Food Waste. Pues es una certificación que ha sido lanzado en el 2018 y es un sistema de certificación y benchmarking de terceros diseñado para combatir el desperdicio alimentario, reducir costes y obtener una ventaja competitiva. Pues hay 3 objetivos. El primero es la metodología. Pues los criterios de la certificación van a ayudar concretamente a los hoteles y restaurantes cómo reducir el desperdicio. Y segundo objetivo es la auditoría, pues esto es para transparencia y tener un feedback también desde los auditores. Y al final la certificación. O sea, hasta ahora no hay una certificación que puede distinguir los hoteles y restaurantes que hacen algo de concreto para reducir el desperdicio y lo que no lo hacen. Pues el pledge puede ayudar en ese sentido y certificar lo que hacen cosas muy, muy importantes y concretas para prevenir el desperdicio. Pues el The Pledge on Food Waste ha sido elegido por hoteles, cadenas internacionales, también cadenas más locales, restaurantes, mensas, eventos y centros congresos. Y por la geografía, el pledge ha sido implementado en 19 países. Ha empezado en sudeste asiático y ahora está también en Europa. Y en España ya hay hoteles certificados por The Pledge on Food Waste. Como se decía antes, la filosofía detrás de Pledge está alineado con la jerarquía de los alimentos, pues el 90% de los criterios están en reducir y prevenir el desperdicio alimentario. Y esto con un sistema de acciones y prácticas que se pueden implementar. Y además hay criterios sobre el excedente que se puede donar y transformar el desperdicio alimentario en energía o en adobo. Pero el objetivo es no traer el desperdicio alimentario en el vertedero, por las razones que estábamos diciendo antes. Pues la metodología tiene 6 pilares: planificación y reporte, compromiso del personal, seguimiento y medición, preparación y servicio, inspirar a los clientes y circularidad. Pues el primero es planificación y reporte. Pues aquí es fundamental tener una política
contra el desperdicio alimentario, un plan de acción y un reporte anual. Pues estos son documentos muy importantes para las organizaciones, las empresas, y además van a demostrar el cumplimiento con la ley. Pues son muy importantes para este sentido. El segundo pilar es el compromiso del personal. Pues sin personal que está involucrado es difícil alcanzar los objetivos. Pues aquí lo podemos hacer con formación del personal en dos maneras. Una manera es con formación técnica, por ejemplo, cortar los alimentos de la mejor manera y reducir el gasto que se tiene en la preparación, pero también en estrategia de cómo el hotel puede reducir y prevenir el desperdicio y además hablar de por qué el desperdicio alimentario es un problema. Así que los empleados pueden alinearse con los valores también del hotel. El tercero El tercero, seguimiento y medición, pues es fundamental saber dónde el desperdicio alimentario se crea. Pues cuándo se crea, cuánto hay, por qué lo hay, qué tipo. Y eso se puede hacer manualmente o a través de tecnología. Pues hay una flexibilidad en ese sentido, pero es fundamental medir el desperdicio alimentario. El pilar 4 es preparación y servicio. Aquí es importante revisar, por ejemplo, las prácticas, el buffet, si el hotel lo tiene, también las porciones de los platos y además utilizar alimentos, vamos a decir, atípicos, por ejemplo, como piel de fruta, verduras, también puede ser huesos, algo que normalmente no se utiliza la preparación, pero puede ser convertido en un plato que llamamos desperdicio cero. Pues esto es también para educar a los clientes y utilizar más producto y reducir el desperdicio. El pilar 5 es la comunicación con los clientes. Esto es muy importante para educar a los clientes y también intentar reducir el desperdicio que se crea cuando se sirve la comida. Pues aquí hay algunos ejemplos. Tenemos en el medio un ejemplo de Inglaterra que dicen empieza con poco y luego puedes regresar por mucho más. O también hay otros ejemplos, como en la derecha de Magic Crystal Park en España, que va a compartir los valores y el por qué el hotel quiere reducir el desperdicio. Y pues esto puede ser muy importante para los clientes que van a entender estos valores y compromiso. El sexto, para alinearse con la jerarquía que hemos visto antes, es circularidad. Pues, como hemos dicho antes, se puede donar el excedente o transformar el desperdicio alimentario. Pues, ¿cómo hoteles y restaurantes pueden certificarse con The Pledge on Food Waste? El primer paso es registrarse y tenemos una plataforma que vamos a ver un poquito después, que tiene todas las herramientas para certificarse. El segundo paso es claramente la implementación. Pues seguramente hay algunos criterios que aún los hoteles no tienen en las operaciones y esto puede ser muy importante para implementarlos y reducir el desperdicio y luego reportar lo que se ha hecho. El tercer paso es la auditoría de esta tercera parte, por eso SGS puede certificar a los clientes y luego hay claramente la certificación. Pues la estructura de la certificación, tenemos 70 criterios que equivalen a 100 puntos. Hay 40 criterios obligatorios y 30 criterios electivos. Pues el mínimo para certificarse son 60 puntos. Se tienen que cumplir 40 criterios, 40 puntos, más por lo menos 20 de los electivos. Y más electivos se cumplen, tenemos de diferente porcentaje. Pues el primero entre 60 y 79 es la certificación de bronce, entre 80 y 89 de plata, entre 90 y 99 de oro y 100% es All Star. Como decía antes, la plataforma de The Pledge tiene todos los criterios.
además guías y explicaciones y más de 20 herramientas. Pues esto es cómo puede The Pledge ayudar a los hoteles para cumplir con la ley, porque normalmente no, o sea, falta la metodología, pues vale, tenemos que reducir el desperdicio alimentario. Pues ¿cómo lo hacemos? Y aquí los criterios pueden ayudar en ese sentido, paso a paso, y con guías y explicaciones puede ser más fácil. Además tenemos recursos, por ejemplo, inspiraciones de otros hoteles en el mundo que han ya sido certificados por The Pledge y puede ser una inspiración para los nuevos hoteles. Claramente los criterios están en español. Y además hay la versión móvil para sacar fotos, por ejemplo, y tener el proceso más sencillo. Al final, si tenemos, o sea, el hotel o restaurante se certifica, The Pledge va a enviar una caja, una box, con un certificado, una placa y también otros materiales. Así que se puede posicionar en el restaurante. Ok, y para resumir los beneficios de The Pledge, lo que vemos en la mayoría de los casos, el primer beneficio es la reducción claramente del desperdicio y de costes. Pues promedio vamos a ver una reducción del 30% del desperdicio alimentario y además a este desperdicio hay una reducción de coste y también hay los costes de la eliminación que van a ser menos porque hay menos desperdicio alimentario que va al vertedero. El segundo beneficio es el equipo, pues si hay un objetivo más tangible y alcanzable, es mejor para el equipo y además el equipo puede ser recompensado por el esfuerzo que ha hecho porque tiene la certificación al final. Y en último, atraer nuevos clientes. Ahora hay más clientes que quieren restaurante sostenible y eso puede ser un punto clave para atraer nuevo negocio. Y eso con clientes de negocio, pero además hay mucho más clientes de vacaciones que están o sea, más contentos si el hotel cumple con la sostenibilidad. Pues esto es para resumir y con todos los criterios y cómo se puede cumplir con The Pledge on Food Waste. Normalmente yo tengo casos de estudios, pero hoy tenemos a Rodrigo que puede compartir su experiencia y Rodrigo ha sido el director del Magic Crystal Park, que ha sido el primer hotel certificado por The Pledge on Food Waste en España. Muchas gracias Marco por tu intervención desde el esquema de The Pledge. Ahora vamos a dar paso entonces a Rodrigo, que es el cliente y nos va a contar un poquito de su experiencia con este esquema. Rodrigo. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Arribas, soy director en Magic Hotel Group en España y bueno, nosotros trabajamos mucho con la certificación, bueno, trabajamos con el desperdicio alimentario para intentar reducir tanto la huella de carbono como toda esa comida que al final acaba en el vertedero. Nosotros somos una cadena que principalmente opera en España. Tenemos 22 hoteles, principalmente entre Benidorm y Oropesa, también en Gandía. Y bueno, nosotros en cuanto a nuestros hoteles, en todos ellos hemos implantado el desperdicio alimentario. En el Crystal Park fue el primer hotel donde conseguimos la certificación de Pledge con el sello oro. Fuimos el primer hotel de España en conseguirla, algo que nos enorgullece muchísimo y que realmente nosotros estamos súper contentos de poder aportar un poquito de valor al planeta. Realmente en Magic tenemos unos valores que nos mueven, uno de ellos es la sostenibilidad y aportar un poquito lo que percibimos, o sea, nosotros a través de nuestros clientes ganamos muchísimas cosas, pero nosotros intentamos también aportar un poquito más a la sociedad en cuanto a labores corporativas y sobre todo en sostenibilidad. Una de ellas es el desperdicio alimentario. De esta manera fomentamos nuestra filosofía Making a Magic Planet. Nosotros en el Crystal Park empezamos la
certificación con 3 pilares bases, que es la concienciación del personal, el uso de la tecnología y la medición, y a través de todos ellos hemos conseguido reducir mucho el desperdicio alimentario. Empezamos aproximadamente con 300 gramos por cubierto y conseguimos llegar a alrededor de 70 y pocos gramos por cubierto en un buffet. En un buffet, el Magic Crystal Park es un hotel que se sitúa en Benidorm, que es un hotel bastante grande, tiene 453 habitaciones y damos muchísimas comidas al cabo del día. Utilizamos la herramienta FIT para medir y para tomar acciones en cuanto a los datos que nos llegan a través de la tecnología. Como os comentaba, nosotros hemos salvado pues muchísimas toneladas en cuanto a comida. Hemos aproximadamente unas 230.000 comidas hemos salvado, y hemos llegado de 245 gramos por cubierto a 89. Ahora mismo hemos reducido un poquito más, se sitúan más o menos en 70 gramos por cubierto. Estos son un poquito los datos que nosotros valoramos. En cuanto a The Pledge, fuimos el primer hotel de España en conseguir la certificación de Pledge on Food Waste, y este año también nos han dado un premio, que es el Smart Travel News, que es a la mejor estrategia de sostenibilidad turística. Algo pues que también va mucho en cuanto a los valores de la compañía y en cuanto a alinear esa razón social corporativa con la que nosotros trabajamos e intentamos dar al planeta todo aquello que nos aporta. En el Crystal Park, pues eso, hemos conseguido reducir mucho, y bueno, no solamente en el Crystal, en cuanto a la cadena, todos los hoteles trabajamos con el desperdicio alimentario y nos parece algo extremadamente importante. No sé si tenéis alguna pregunta. No me he querido extender mucho porque quiero reservar un poquito también este espacio a que la gente pueda participar y nos haga algunas preguntas. Y bueno, pues esto es un poquito lo que hemos hecho en Magic Hotel Group y sobre todo en el Crystal Park. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Muy interesante desde la parte de cliente en cuanto a la certificación del esquema. Antes de pasar entonces a la ronda de preguntas, les voy a lanzar la encuesta que les dije al inicio. Ya se las voy a colocar. Vamos a ver. Bueno, voy a ir haciendo la primera pregunta entonces para Marco. En este caso nos preguntan cómo The Pledge puede marcar la diferencia en la operación diaria, Marco. Vale. Pues en primer lugar, el Pledge puede ayudar con la estructura, que muchas veces falta en las operaciones. Pues la estructura es la primera ayuda para los hoteles. Y la segunda cosa, creo, o sea, los criterios son acciones muy, muy prácticas. Pues es muy fácil de entender lo que se puede hacer y al final implementar. Y otra cosa es que es el reportaje, o sea, reportar lo que has hecho es importante para no olvidarse además. O sea, muy, muy fácil entre todas las operaciones diarias, olvidarse de algunas cosas, pues con la plataforma se puede revisar y mejorar también lo que falta. Pues diría estructura, operaciones prácticas y reportaje. Vale, perfecto. También nos están preguntando cómo puede The Pledge ayudar a cumplir con la nueva ley de desperdicio alimentario en España. Claro, pues como decía antes, la ley quiere que los hoteles tengan un plan de acción. Pues el Pledge tiene los criterios que ya pueden ser vistos como un plan de acción, si están implementados. Y además en la plataforma hay guías y sugerimientos que los hoteles pueden ver cómo implementar en sus operaciones. Pues ver cómo ya se puede implementar algo es más fácil que pensar desde cero cómo hacerlo. Y además claramente hay criterios muy precisos y prácticos en la medición, que puede ser un problema al principio,
y esto puede ayudar para cumplir con la ley y al final con lo que hemos dicho, la jerarquía de los alimentos. Vale, Marco. Otra pregunta que están haciendo es, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al trabajar para obtener la certificación y cómo se puede ayudar a superarlos? Así como únicamente se pueden certificar los hoteles y los restaurantes o otro tipo de empresas también se pueden certificar. Pues se pueden certificar hoteles, restaurantes, mesas y, o sea, y también otros alojamientos o establecimientos donde se produce comida y se sirve comida. Pues todo está, por ejemplo, hospital o cualquier cosa donde hay un servicio de restauración. Y decías los desafíos. Pues normalmente el desafío es pues donde empezar y implementar las prácticas, pero normalmente con el pledge es muy claro ver dónde empezar y luego cómo mejorar. ¿Y cuál es el mayor logro que las organizaciones pueden alcanzar durante este proceso? Siempre para mí. Sí. ¿Cuál es el mayor logro de las organizaciones que suelen alcanzar durante el proceso de pledge antes de la certificación? Ujú. Vale. Me gustaría escuchar también a Rodrigo sobre esto, pero normalmente lo que se alcanza claramente es tener una estructura y al final reducción del desperdicio alimentario. Otra cosa, tal vez un poquito después, es crear una cultura sobre el desperdicio alimentario, pues porque a través de la formación de los empleados y la compartición de los valores del hotel, esto puede convertirse en cómo el hotel o sea, va a adoptar los valores de prevención del desperdicio alimentario. Pues así que todos los nuevos empleados que van a trabajar por la empresa ya saben cómo el hotel quiere cumplir en esto. Eso claramente no es una cosa que se cumple con tiempo, pero se puede alcanzar. Pues reducción de desperdicio, para resumir, y crear una cultura sobre la prevención del desperdicio alimentario. Vale, entonces escuchemos un poquito, si quieres, a Rodrigo sobre cuál ha sido el logro que dentro del hotel ha logrado con esta certificación. Bueno, de nuevo, en cuanto a la certificación me parece algo bastante interesante porque al final es como una guía que te va ayudando para implementar algunas medidas que a corto plazo o que en primer lugar no las conoce el equipo. O sea, realmente los equipos directivos quizás estamos más puestos en saber algunas medidas en cuanto a reducción del desperdicio alimentario, pero el equipo base, a través de la certificación de PLED, sí que tienen como una guía para llevar unos pasos que vas midiendo y que vas monitorizando para tomar acciones. A mí me parece bastante interesante como primer paso empezar con una certificación y bueno, no es instantánea, pero durante el periodo de certificación sí que vas aprendiendo la metodología y cómo puedes reducir o cómo han hecho otros casos de éxito esa reducción del desperdicio alimentario. Muchas gracias, Rodrigo. Nos están haciendo una pregunta acerca de las donaciones. ¿Donar alimentos es posible cumpliendo la legislación de seguridad alimentaria? No sé si Ana nos quiere ayudar con esta pregunta. Sí, la respondo yo. A ver, sí, Gracias. claro. La donación de alimentos debe darse con las premisas como hemos explicado, a través, cumpliendo con el reglamento 178 de trazabilidad, 852 higiene de los alimentos, 1169, teniendo en cuenta siempre la seguridad alimentaria, controlando la temperatura a lo largo de toda la cadena, etcétera. Además es compatible con normas de seguridad alimentaria que algunos de vosotros tendréis implantadas, como IFS, BRC, entre otros. Y en este caso, pues bueno, en el caso en el que el producto sea marca del cliente,
es el cliente el que tiene que dar el ok, pero siempre el alimento debe ser seguro. En caso de ser marca propia anónimo, pues bueno, no habría tanto problema, pero siempre tenemos que realizar la donación en condiciones de seguridad alimentaria de los dos, donante y donador. Perfecto. Tenemos otra preguntita que es, ¿qué responsabilidad, responsabilidad sobre el producto donado recae sobre quién recibe y quién dona? Al final la responsabilidad cae en ambos. Ambos deben cumplir con el acuerdo, tal y como lo hemos comentado a lo largo de la exposición. Si se trata de un producto que tiene control de temperatura, los dos tienen que cumplir con ese control de temperatura, tanto instalaciones, transporte, el tratamiento en cada una de las instalaciones. Los dos tienen que comprometerse a cumplir con todos los requisitos. La responsabilidad siempre es de los dos. El que dona debe informar sobre las características de ese alimento y el que lo recibe debe aceptar ese cumplimiento, como os acabo de comentar, de la legislación para que el alimento sea seguro. Y las responsabilidades siempre son compartidas. Muchas gracias. Tenemos un tiempo para una última pregunta. Tras la normativa vigente, ¿se tendrá que realizar un seguimiento anual de todos los puntos de venta? Ana. Sí, respondo yo también si queréis. El plan hay que revisarle, hay que actualizarle con los datos que tenemos. Pues bueno, habrá que establecer nuevas acciones, tendremos que establecer ese plan de prevención de nuevo con los datos que hemos obtenido a lo largo del año, toda esa reducción, lo que comentaba Rodrigo, hemos empezado en reducir una cantidad y ahora mismo estamos en menos, entonces sí que tenemos que hacer un seguimiento anual de esos puntos y a través de Deplet, a través de las auditorías. Gracias, Ana. ¿Qué pasa si una empresa no tiene desperdicios? Yo casi en mis 20, si queréis, respondo yo. Casi en mis 20 años de experiencia, pocas veces lo he visto. En una cadena hotelera siempre hay algún tipo de desperdicio. Como han comentado ellos, siempre hay desperdicio. Tendemos a ese desperdicio cero, pero en empresas estamos hablando también de esos arranques, esos productos bajos de peso, fechas de consumo, fechas de caducidad. O sea, siempre lo vamos a tener. En todos los casos vamos a tener algún tipo de opción para esa reducción del desperdicio. En caso contrario, indicamos qué es lo que estamos haciendo. Siempre tenemos que indicar qué estamos haciendo para que haya poco desperdicio, pero que no haya desperdicio es muy difícil. No sé si ellos están de acuerdo conmigo, pero es prácticamente imposible. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Para finalizar ya con el webinar, les agradezco muchísimo. Pues no sé si tienen algo más que decir alguno de ustedes, Marco, Ana, Rodrigo. A mí sí que me gustaría finalizar comentando o diciendo que el desperdicio alimentario es algo que muchas veces le damos poca importancia, pero que tiene mucha más de lo que nos pensamos, ya no solamente para salvar comidas, para la gente que no tiene acceso a ella, para reducir la huella de carbono. Nosotros entendemos que el coste es una consecuencia, no es el objetivo. El objetivo es tratar mejor el planeta y que, aparte de la ley que va a salir en vigor, yo creo que es algo con lo que todo el mundo se tiene que concienciar. Y Deplet es una buena opción para empezar. Muchísimas gracias por tu aportación. Marco, ¿tiene algo que decir o Ana? Yo no, que muchísimas gracias a todos y que las preguntas que veo que están ahí pendientes, no os preocupéis que las responderemos a lo largo de estos días.
Sí, 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 sí. Vale, muchísimas gracias entonces a los ponentes por su conocimiento, a Marco por habernos acompañado y por su liderazgo, a Ana por su conocimiento en esta normativa y a Rodrigo por la experiencia que nos presentó durante el webinar. Les agradezco mucho a los asistentes por haber estado y habernos dedicado el tiempo en esta sesión. Lo que dijo Ana tiene razón, las preguntas que hayan quedado pendientes las vamos a responder y se las haremos llegar al correo electrónico. Si contestaron la encuesta, muy probablemente si contestaron que sí, a que les enviáramos el on demand del video, se los vamos a hacer llegar. Y un poco más, muchísimas gracias entonces por conectarse. Gracias Marco, gracias Ana y gracias Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Vale, que tengan buena tarde y feliz día. Muchas gracias. Buen día, gracias.